no me pongo a escribir porque si no, yo siempre soy oyente de los Zoom, pero nunca hablo en Zoom, entonces como que me cuesta, primero más que nada, aclarar un poquito. No soy Mariana Lago, Mariana Lago es mi amiga que me prestó la computadora. Como siempre para estas ocasiones surgen desperfectos técnicos en mi computadora, entonces Mariana gentilmente me prestó su compu. Bueno, ¿me oyen todos? ¿Está todo bien? ¿Se ve todo bien? Sí, todo bien. Bien, perfecto. Bueno, antes que nada, como les vuelvo a decir, mi nombre es Virginia Sicao, soy egresada de la Universidad Nacional de Rosario y hice la carrera de especialización en medicina del trabajo, allí junto con el doctor Cohen, y también me gradué de especialista en hematología, formada en el Hospital Centenario de la ciudad de Rosario, que creo que la mayoría lo conoce. Bueno, yo ya he dado esta clase en oportunidades previas, y se ve que ha tenido una linda repercusión, y me han citado para darla nuevamente. Como verán, siempre empiezo con esa misma foto, porque me parece una foto preciosa de lo que es la médula ósea. La médula ósea, como todos acá somos colegas y todos sabemos que la médula ósea es la fábrica de la sangre, como les explico, como charlo con mis pacientes, y me parece una foto muy bien lograda. Bueno, antes que empezamos a charlar, me inicio acá. En el año 2017, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, a través de la resolución 844, expone un listado de sustancias tóxicas para la salud humana. Si bien, como recordamos, todos somos médicos, bueno, no todos médicos, también puede haber otras profesiones, recordemos siempre el laboratorio normal. Dentro del laboratorio normal, acá lo tenemos, siempre recordamos que el hematocrito varía entre 37 a 54, la hemoglobina entre 11 a 16, los y las hematólogas nunca hablamos de cantidad de glóbulos rojos, siempre hablamos de hematocrito y de hemoglobina. Y los leucocitos, los glóbulos blancos, siempre varían entre 4.000 a 10.000 en situaciones de normalidad. Y decimos que la fórmula está conservada cuando se presentan porcentajes de neutrófilos en su mayoría. Y las plaquetas siempre variantes, entre 100.000 a 300.000, con sus diferencias. No se preocupen, unas plaquetas por debajo de 90 o de 80.000, no pasa nada, quédense tranquilos, no se va a desangrar la persona. También me parece importante recordar cómo se dividen los grupos, mejor dicho, cómo se denominan las distintas sustancias de acuerdo a si son o no son cancerígenos. Tenemos los distintos, son 4 grupos, eso lo recordarán, que el grupo 1 ya son clasificados como cancerígenos para los seres humanos, y donde no hay discusión, ya está determinado así. Y después tenemos distintos grupos, como el grupo 2, que se divide en A y B, donde si bien los dos son probablemente cancerígenos, en el A hay pruebas suficientes como para decir, bueno, estamos ante una sustancia probablemente cancerígena, y en el B, en cambio, las pruebas son insuficientes. Y después tenemos el grupo 3, que no se clasifica, pero no hay pruebas por base científica, y el grupo 4, que probablemente no es cancerígeno y no hay pruebas asociadas. Bueno, dentro de la charla, que si bien es una charla bastante densa, por así decirlo, traté de poner muchas imágenes y hablar un poco de la hematología, de esto que
por ahí está lejos de nosotros, de las otras especialidades, porque hay mucho de microscopio, pero que a su vez, bueno, a lo mejor yo por ser hematóloga me gusta mucho. Pero bueno, les voy a tratar de mostrar imágenes cómo se ven las células afectadas por los tóxicos. Dentro de los metales, me parece que los dos para hablar son el arsénico y el plomo. Obviamente que elegí pocos de cada una, porque si no esta charla sería larguísima. Y dentro de el arsénico, bueno, acá es del grupo 1, que es una sustancia cancerígena para el organismo. Se utilizaban, si bien su uso está prohibido en la Argentina, lo vamos a encontrar. El arsénico está en nuestro suelo. Pero bueno, se utilizan para la fabricación de plaguicidas, ligación de metales en la industria electrónica. Esta es la foto del arsénico extraído. Bueno, acá, discúlpenme que la imagen me quedó así, traté de resolverlo, pero no pude. Ustedes pueden ver la distribución del arsénico tanto en nuestro país como a nivel mundial. Fíjense que, bueno, está muy pequeño, no lo van a poder observar bien, pero está una imagen muy linda, donde dividen las zonas 1A, 1B. Esto, una cosa, quien quiera este PowerPoint, yo no tengo ningún problema de enviárselo, así que van a contar con él para, si después lo quieren ver más detenidamente. Bueno, acá lo que está diciendo, lo que está marcando a nivel del territorio de nuestro país, cómo es el arsénico distribuido, vuelvo a decir, reiterar, en nuestro país, donde no está en las aguas y sí está en nuestros recursos naturales. Fíjense que la zona 1A, 1B y 2, que correspondería a la zona de Misiones, norte de Entre Ríos, Chaco, noreste de Santa Fe y noreste de Corrientes, son zonas de muy baja cantidad de arsénico. Estoy sin los lentes. Después en lo que es en las sierras de Córdoba y Buenos Aires, como así esas zonas donde hay poca cantidad de arsénico, y después tanto en las zonas 3, 4 y 5, las grandes cantidades de arsénico distribuidos en el país. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer, obviamente, en un paciente, en una persona que nosotros podemos pensar que está intoxicada con arsénico, obviamente que se le va a pedir un montón de estudios, pero en lo que nos respecta a la parte hematológica, lo que vamos a encontrar es las visitopeñas, que es lo más común. ¿Qué son las visitopeñas? Bicitopeñas. Dos series celulares van a estar afectadas. Tanto pueden ser como los glóbulos blancos y los glóbulos rojos y las plaquetas, no importa. Las visitopeñas va a ser lo más común que vamos a observar en el hemograma. Vamos a encontrar eosinofilia, y la anemia que podemos ver es normocítica o macrocítica. ¿Qué es importante a ver si tengo la otra imagen, si la cargué aquí? Bueno, acá está. ¿Cómo nosotros comparamos, cómo decimos que un glóbulo rojo es de tamaño normal o de un tamaño grande? Siempre lo comparamos con el glóbulo blanco. Como verán en las imágenes, estos son glóbulos rojos normales, no marcan ninguna disminución del tamaño, pero en los glóbulos rojos grandes vamos a ver, perdón que me estoy perdiendo por la pantalla, lamentablemente no puedo verlo bien. Acá está. Los glóbulos rojos grandes los vamos a ver de forma o sea, los macrocitos, en función al glóbulo, cuando tengan de parámetro el glóbulo blanco va a ser mucho más grande. Por eso decimos que pueden ser tanto microcíticas o macrocíticas. Eso en función al glóbulo blanco.
Las pancitopeñas, perdón que me pierdo con la pantalla, que no lo puedo ver bien. Acá estoy. Ah, acá está, ahí volví. Bueno, perdonen chicos, pero esto me está perdiendo. Con tranquilidad y sin apuro. Tranquila. Sí, doctor. Te esperamos. Dale, Sí. que está muy linda las diapos. Agranda la pantalla cuando... Sí, ahí está. Bueno. Bueno, no importa, no me voy a guiar de PowerPoint porque me voy a marear. Lo voy a explicar como lo puedo explicar mejor. La intoxicación con arsénico puede ser tanto crónica como aguda. De una u otra manera puede afectar o no la médula ósea, provocando la afección reversible o irreversible. Cuando la afectación de la médula afecta de una forma concreta, la intoxicación se da. ¿Qué es la pancitopenia? Es la disminución de todas las líneas celulares. ¿A qué me refiero con la disminución de las 3 líneas celulares? A los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos y a las plaquetas. Las pancitopenias, como habíamos dicho, es la disminución de las 2 líneas celulares. ¿Qué es lo que acá lo que ustedes van a leer, que dice que la anemia puede ser normocítica o macrocítica y puede notarse un punteado basofílico en el frotis de sangre periférica. ¿Qué es el punteado basofílico? Punteado basofílico, dentro de lo que es el glóbulo rojo, van a ver como al microscopio manchitas color celeste grisáceo, obviamente provocado por la tinción del frotis. Y fíjense en esta pantalla, ahí expliqué la severidad de la pancitopenia. Me ha pasado mucho recibir pacientes, más que nada en el hospital, siempre, en cada hospital tienen su librito, ¿no? Cada maestro con su librito. Depende de qué hospital, los glóbulos blancos entran en pancitopenia con menos de 2.500 o en menos de 1.500. En el hospital, en el hospital Centenario, siempre tomábamos como una pancitopenia por debajo de menos de 1.000 glóbulos blancos. Y con un hematocrito menor a 20 y con un recuento plaquetario menor a 45.000. Recuerden que los pacientes con 80.000 plaquetas no sangran, empiezan a sangrar cuando tienen menos de 40.000 y el sangrado, ojo, eso sí, tengan cuidado cuando las plaquetas están por debajo de 10.000. Pero si no, el paciente va a entrar en una pancitopenia, pero va a estar dentro de todo estable. Pero obviamente, fíjense que abajo puse pancitopenia severa, cuando los neutrófilos totales ya son menores a 500, las plaquetas menor a 20.000 y el índice reticulocitario menor al 1%. Eso significa que la médula no está generando glóbulos rojos. Esta es la imagen que ya había explicado. Esto, fíjense que acá, para explicar un poquito esta imagen de frotis, lo que está descrito con la letra A son los glóbulos rojos, con la letra B es el neutrófilo, y con el glóbulo, y con la letra C es un eosinófilo. Acá, fíjense que también tenemos un eosinófilo más lindo, fíjense lo granulado que está dentro del glóbulo, y fíjense que nosotros decimos que el eosinófilo es como que si tuviera anteojos, porque lo que se ve es un puente entre las dos imágenes. Lástima que no tengo en la clase lo mostraba siempre con una virome o con un visor, pero es como si tuvieran unos anteojos. Y los otros son todos neutrófilos. Bueno, esta imagen también es muy linda, porque ¿qué es lo que nosotros tenemos qué es lo que vamos a buscar cuando tenemos miedo?
estar ante una plaquetopenia. Las plaquetopeñas siempre se van a ver en los miembros inferiores, siempre las vamos a encontrar, pero sí hay que mirar, fíjense, el paladar duro y el paladar blando de esta persona. Cuando las plaquetas ahí empiezan a estar muy, muy bajas, nosotros vamos a encontrar esas marcas, esas petequias en ese paladar, ahí significa que el paciente está sangrando, que va a sangrar en cualquier momento, que no tiene plaquetas. Esto no me voy a meter porque no tiene sentido, así que vamos a hablar un poquito del plomo, que esto sí me gusta también. ¿Dónde encontramos el plomo? Obviamente en las minas de plomo y zinc, se utilizan en la fabricación de acumuladores, en pigmentos para pinturas, barnices, esmaltes y materias plásticas, y su uso está restringido en nuestro país. La intoxicación aguda no existe en la industria, y la exposición crónica sí va a afectar tanto en el sistema nervioso central como periférico, en las gónadas y en el riñón, y, que es nuestro tema, en la médula ósea. Y según el IARC, está dentro del grupo 2B. O sea que es tóxico, pero no hay evidencia suficiente. La plombemia ante personal de riesgo se estudia de forma semestral y el valor promedio en la población tiene que ser menor a 18 microgramos, y ya hablamos del índice biológico de exposición cuando es a mayor de 30 microgramos cada 100 mililitros de sangre. Vamos a pasar estas imágenes. Esperen que... Ahí está. Perfecto. Bueno, acá está el ciclo del plomo, como por ejemplo como en la dieta, bueno, esto, digamos, esto lo sabemos todos, cómo ingresa a nuestro organismo, atraviesa la unidad fetoplacentaria y podemos ver el plomo ya en el hueso en formación. Esto después es fácil, esto no hay mucho para describir. Lo que sí me gusta esta imagen para encontrar cómo se ven las imágenes, la cantidad de plomo en un niño de 5 años. Fíjense la imagen aquí en Cúbito y radio, esta radioluminosidad que se ve muy marcada. Bueno, eso es patognomónico de la plombemia. ¿Ven? Ahí está bien marcado. Nunca lo vi yo, pero esto siempre en todos los libros está descrito como intoxicación con plomo. Santiago basófilo. Bueno. Lo que vamos a encontrar no, esto no, perdón, es la anemia, perdón, pero estoy perdida con la computadora, acá estoy. La anemia que vamos a poder encontrar acá es la anemia microcítica o hipocrómica, o hasta anemias normocíticas. Esto es lo que le estaba explicando antes, la diferencia del glóbulo rojo de acuerdo al tamaño. ¿Ven cómo va cambiando el glóbulo rojo en función al glóbulo blanco? Fíjense que el glóbulo blanco es este que tiene como segmentación adentro del núcleo. Bueno, eso es lo que nos va a marcar de un glóbulo rojo pequeño, normal o grande. Fíjense en cómo va cambiando y de acuerdo a eso, cómo va cambiando visualmente, y de acuerdo a eso se le va a determinar el volumen corpuscular medio. ¿Recuerdan cómo va cambiando el volumen corpuscular medio? Menos de 80, de 80 a 100 y más de 100. ¿Alguna pregunta hasta acá? Disculpen que se me complica con la computadora, pero bueno, es lo que se puede hacer.
Sí, díganme. Pensé que me habían preguntado algo. Dentro de los derivados del petróleo tenemos el benceno y el estireno. Y dentro de los derivados de los fenoles, el pentaclorofenol. Dentro del benceno bueno, el benceno es un líquido inodoro y volátil y es un excelente disolvente de las grasas y se produce por la destilación de la brea a partir del petróleo. Interviene en la composición de los supercarburantes y en la limpieza de depósitos de benceno, interviene en la síntesis de gran cantidad de productos químicos. Y el benceno, ustedes sabrán que es el único que está dentro de los libros de hematología como el único carcinogénico hematológico. Le estoy hablando, por ejemplo, a nivel internacional. Es el único descrito al día de la fecha. La intoxicación aguda con el benceno actúa como depresor directo del sistema nervioso central, pero la exposición crónica puede llegar a provocar lo que es la aplasia medular y lo que es la leucemia. Estos dos temas son muy lindos para empezar a charlar. La aplasia medular es cuando la médula ósea no genera más nada, está casi muerta, por así decirlo. No genera glóbulos rojos, no genera glóbulos blancos, no genera plaquetas. El paciente está en riesgo absoluto. Y después lo que es la famosa leucemia. La leucemia siempre lo cuento acá y lo aclaro tanto en estas ocasiones como en otras. La leucemia no solamente son que uno llega con un montón de glóbulos blancos, al contrario, generalmente los pacientes llegan sin nada de glóbulos blancos, sin nada de plaquetas, llegan con fiebre, bueno, llegan bastante floridos la clínica de una leucemia. Obviamente que el examen va a tener un montón, ya tanto se les va a pedir recuentos de lo que se imaginen para pensar en una intoxicación. Y dentro, fíjense que lo que acá escribo es la clínica hematológica, tanto astenia como palidez, fiebre, gingivorragias, epistaxis. Es así, el paciente con leucemia por lo general llega con un gran cansancio y lo van a ver pálido, y fiebre puede tenerla o no, y la gingivorragia, hay leucemias que sí provocan más gingivorragias que otras. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, la promielocítica, pero bueno, más o menos es lo que aparece entre un paciente con leucemia. La leucemia mieloide aguda es la típica que vamos a ver en la intoxicación por benceno, y también podemos llegar a ver ante exposiciones menos intensas lo que se llaman los síndromes mielodisplásicos. ¿Qué es un síndrome mielodisplásico? El síndrome mielodisplásico es una enfermedad hematológica que se ve mucho en la gente mayor, sin intoxicación al benceno, pero que aparece generalmente con viscitopenias. El paciente va a tener, por ejemplo, una leucopenia leve. No estoy hablando de que va a presentar 2000 glóbulos blancos y 15 hematocrito. No, generalmente un paciente con síndrome mielodisplásico va a venir a la consulta y porque el médico clínico lo está atendiendo hace un montón de tiempo y que no responde al tratamiento con hierro, y generalmente va a tener una hemoglobina de 9 y unos 3.800 glóbulos blancos, y no responde, bueno, termina siendo un síndrome mielodisplásico. Así que, como para que lo tomen nota, recuerden, una viscitopenia en una persona adulta mayor, siempre piensen en un síndrome mielodisplásico. O por lo menos piensen que hay que derivar. No sigan intentando y forzando al hierro para que levante ese hematocrito que no lo va a levantar. Bueno, fíjense esta imagen muy bonita de lo que es una leucemia mieloide crónica. Fíjense en cómo cambia la celularidad.
Fíjense en estos glóbulos rojos que tienen ese tamaño tan normal, pero estas células grandes con estos núcleos tan laxos. Bueno, esta es una típica leucemia aguda, así se ven al microscopio. Y ahí ya empezábamos a pedir estudios más complejos, empezamos a hacer punciones y bueno, estas cosas que hacemos los hematólogos. Los y las hematólogas, perdón. Bueno, y acá vienen las punciones. Esto van a ver lo que es una punción de médula. ¿Por qué puse esta punción? Bueno, lo que es mi izquierda, no sé cómo lo están viendo ustedes, la que tiene mayor celularidad, es una punción de médula normal. ¿Ven? Que es muy rica, tiene muchos grupos, fíjense que, bueno, lo que les estoy diciendo, van a ver muchas células dando vueltas, tienen nombres específicos, pero a la otra, ustedes la ven a ver más blanca, más pálida, como que le falta algo, y sí, no es que le falta algo, le falta todo. Es una anemia plástica, fíjense que no tiene nada. Ese paciente, esa médula no genera nada, pobre paciente. Bueno, así se ven las médulas al microscopio óptico. Para charlar y para comentarles cómo hacemos las funciones de médula ósea, si no han tenido la ocasión de verla, la punción de médula ingresamos con una aguja, que es una aguja bastante más cruenta que las agujas comunes, entramos por lo general a través de la cresta ilíaca postero superior, tanto derecha o izquierda, depende de cómo prefiera el paciente, con anestesia local o puede ser con una sedación general, y tomamos muestra, tanto para el cilindro de médula ósea, que es lo que ustedes están viendo, lo hacemos girar sobre un frotis, o sea, un vidrio, sobre un vidrio que después lo vamos a llevar a microscopía, y después ese cilindro óseo lo pondremos dentro de un tubito con Bowen, y además vamos a tomar muestras tanto para citometría como para citometría de flujo como para estudio citogenético. Y mientras que esperamos el resultado, vamos viendo otros parámetros de laboratorio. Esto no importa. ¿Hasta acá alguna duda? No sé cómo, a ver. Bueno, no sé cómo. Bueno, seguimos. Bueno, en cuanto al estireno, que es el vinilbenceno, es un líquido incoloro y se utiliza para la fabricación de plástico, materiales como fiberglass, y se utilizan estos materiales para la fabricación de piletas, bañeras, duchas, barcos, es decir, lo construido con plástico duro. Eso me gusta porque es como más fácil entender lo que se utiliza el estireno. Forma parte del grupo de los 2A, o sea que es probablemente cancerígeno, pero con estudios realizados. Y fíjense cómo la intoxicidad cambia desde la intoxicación aguda hasta la crónica. La intoxicación aguda se comporta como un irritante primero de las vías respiratorias superiores y la mucosa ocular, puede producir dermatitis y es un depresor del sistema nervioso central a altas concentraciones. Pero ya a nivel de una exposición crónica, va a actuar en el sistema nervioso central, en el periférico, afectación en el hígado y en la sangre. Vuelvo a decir, como es lo que nos compete a nosotros, vamos a describir un poquito más la afectación como las linfomas y las leucemias. Bueno, dentro de los linfomas, ustedes recordarán, esto lo voy a explicar sin imágenes porque es más fácil de explicar. Dentro de los linfomas tenemos dos tipos de linfomas, tanto los linfomas de Hodgkin como los linfomas no Hodgkin. Los linfomas de Hodgkin se ven más que nada en la población joven adulta, y los no Hodgkin es en distintas, en todas las edades se ve. Generalmente lo que vamos a pedir en una posible intoxicación acá
es obviamente, vamos a pedir un hemograma con recuento plaquetario, y lo que vamos a ver, la anemia típica, los glóbulos blancos bajos, perdón, los glóbulos blancos descendidos, la leucopenia y la trombocitopenia. Cuando digo trombocitopenia me refiero a las plaquetas disminuidas. Y el hepatograma pensando en la afectación en el hígado, ¿no? Bueno, fíjense acá, esto me gusta también esta imagen porque es muy, aclara mucho a la visión, a la vista, digamos. Fíjense cómo en una imagen obviamente dibujada te muestran los glóbulos blancos en cantidad normal. Fíjense que en un campo, eso se llama campo visual, en un microscopio, podemos ver una cantidad determinada de glóbulos blancos, y fíjense como cuando uno ve por microscopía y ve mucho menos glóbulos blancos. Estoy recansada. Bueno, cuando ve muchos menos glóbulos blancos, fíjense, lo llamamos como leucopenia. Ya sacando esta imagen gráfica en dibujos, vamos a ver en una foto real, lo que vamos a ver por microscopía, fíjense la disminución de glóbulos blancos que hay en un campo visual. Tendrían que haber muchos más o menos en ese campo de arriba debería haber 10, 12, y encontramos 3. Esa es una típica leucopenia, vista por microscopía óptica. El estireno, bueno, de vuelta, al personal, a los trabajadores, a las trabajadoras que están expuestos al estireno, el control de la vigilancia biológica es semestral, y ya hablamos de estireno en sangre cuando hablamos por encima de 0,2 miligramos por litro, al final de la jornada laboral. Después tenemos los derivados de los fenoles y el pentaclorofenol. Hasta ahora yo entiendo que esto es bastante pesado, este tema, pero bueno, lo estoy tratando de dar lo más didáctico posible con imágenes de microscopía. Bueno, el pentaclorofenol es un fungicida que se utiliza como preservador de la madera y se puede absorber por vía cutánea, digestiva y respiratoria. Obviamente, si se absorbe por vía cutánea, vamos a encontrar la irritación en piel y mucosas. Y algo que es importante, fíjense cómo va a provocar sudoración profusa, hipertermia, taquicardia, taquipnea, debilidad, y la neutropenia típica en la intoxicación por pentaclorofenol. Recordemos lo que era la neutropenia, era la disminución de glóbulos blancos, que podía ser leve o severa, y muy severa. Si era menos de 500 neutrófilos, era una pancitopenia severa. Si era de menos de 1000, era severa. Y si era de menos de 1500, no severa, pero no tanto. No importa, eso lo verán después ustedes. Bueno, acá una imagen para distendernos un poco de la Universidad Nacional de Rosario. Yo me gradué allí y estoy muy orgullosa de haberlo hecho. Y siempre pongo la imagen de la universidad, de la Facultad de Medicina, ¿no? Y dentro de las materias plásticas tenemos el cloruro de vinilo. El cloruro de vinilo se usa para fabricar el cloruro de polivinilo, el famoso PVC. El PVC, todos los que habrán estado, deben haberlo escuchado hablar, que se utiliza para fabricar una variedad de productos plásticos, incluyendo tuberías, revestimientos para alambres y cables y productos para empacar. Todo lo que estuvieron arreglando cosas en su casa habrán escuchado el PVC. Fíjense, que pertenece al grupo 1 de la clasificación de agentes cancerígenos. ¿Qué es lo que puede provocar una intoxicación aguda con este tóxico? Desde irritación respiratoria, desde arritmias cardíacas hasta depresión del sistema nervioso central. Y la exposición crónica, ¿a dónde va a ir? Al hueso, al hígado, arterias y piel. Puede llegar a también provocar
El angiosarcoma hepático es patognomónico y tanto afecciones como tumores cerebrales, pulmonares y las leucemias agudas y los linfomas. Siempre lo que vamos a encontrar es una trombocitopenia y lo típico es la pancitopenia. Recordemos que la trombocitopenia era la disminución de las plaquetas por debajo de 100.000, pero el paciente no va a sangrar con 80.000 plaquetas, así que no salgan corriendo a ningún lado. Tengan cuidado cuando las plaquetas son por debajo de 40.000. Y recordemos, pancitopenia era la disminución de la hemoglobina, del hematocrito, de los glóbulos blancos y de las plaquetas. Un paciente pancitopénico probablemente nos haga pensar que estamos enfrente de una leucemia o de una aplasia. Acá fíjense lo que estamos hablando, lo que más o menos dije hace un ratito, la trombocitopenia moderada de 70.000 a 50.000, trombocitopenia severa por debajo de 49.000 a 25.000, y sí cuando tenemos que empezar a correr, cuando las plaquetas caen por debajo de 25.000. Esta imagen también es muy bonita, donde van a ver a mi izquierda, no sé cómo lo están viendo ustedes, calculo que también, una imagen de campo de frotis de sangre periférica, donde van a contar una gran cantidad de plaquetas. Este es un frotis normal, donde tienen glóbulos rojos de cantidad normal, tamaño normal, coloración normal, y plaquetas por todos lados. Pero a su derecha van a ver que acá cambia. Los glóbulos rojos son un poco más pequeños, yo ya tengo el ojo un poquito más entrenado, y van a ver que no hay plaquetas. Esas que son medias lilitas, con ese borde celestito, pequeñitas, no la van a encontrar. Recuerden que yo, para determinar que estamos enfrente tanto de una leucopenia como una trombocitopenia, voy a contar 10 campos, ¿sí? Y lástima que no estamos en presencial, porque si no dibujaría cómo se puede ver un frotis por microscopía óptica, porque generalmente las plaquetas, saben qué puede suceder a veces cuando nosotros pedimos un laboratorio y ven en pocas plaquetas, que las plaquetas queden automático del laboratorio. Entonces, cuando nosotros vamos al microscopio, vamos a encontrar las plaquetas, pero al final del preparado, al final del vidrio, porque es como que quedaron agrupadas. Entonces, al principio nos preocupamos porque no vemos en todos los campos digamos, del cuerpo, del preparado, del frotis que extendemos, de sangre periférica, pero sí están los grumos de plaquetas al final, que le decimos en hematología en el pelo del preparado, digamos a lo último, están todas agrupaditas. Entonces ahí podemos subir bastante la cantidad de plaquetas y salir del momento de preocupación. Fíjense, esta también me parece que es importante, pero para que veamos cómo, porque vieron que, bueno, me pasa como hematóloga, que por ahí mucha gente viene a verme y me dice, ay no, porque tengo un hematoma, y no tiene correlación la clínica con el laboratorio. Fíjense como cuando hay plaquetas de 20.000 a 50.000, están en ese rango, ya aparecen las petequias. Y fíjense a nivel cutáneo. Y a nivel mucoso, recuerden que yo dije que cuando miramos las piernas y vemos las plaquetas, y vemos las petequias en miembros inferiores, no nos preocupa tanto, pero si vemos las petequias en el paladar duro o en el paladar blando, ahí preocúpense porque algo está mal, y algo hay que empezar a correr. Y fíjense, cuando las petequias ya son 3 cruces, tanto en mucosa, a mí lo que más siempre me preocupa es en mucosa, que a nivel en piel, ya ahí podemos estar hablando de menos de 20.000. Y un dato, plaquetas por menos, en cantidad menor a 10.000, puede sangrar, nosotros decimos arriba, o sea, en el sistema nervioso central. Así que tengan cuidado ahí. En resumen, cuando las plaquetas sean menos de 50.000, preocúpense y deriven rápidamente.
Fíjense, una imagen simple y fácil de lo que ustedes pueden llegar a ver de petequias en miembros inferiores. ¿Qué es lo más común? Dengue. El dengue va a provocar esas petequias en miembros inferiores, pero bueno, después vamos a ver las petequias en la PTI, en otras patologías hematológicas. Pero bueno, así se ve y no es tanto para alarmarse. Cuando ustedes vean petequias en miembros inferiores, háganme caso y vayan hasta la mucosa bucal y vean si hay petequias ahí o no. Si hay, corran. Vuelvo a lo mismo, fíjense, esto es un paladar duro, fíjense en las petequias y ya las equimosis que hay acá, fíjense el grumo petequial que hay. Esto ya el paciente debe tener seguramente menos de 15.000 plaquetas. Lo digo, ¿no? Y después tenemos el óxido de etileno, que se utiliza en la manufactura del etilenglicol, y si bien tiene distintos usos, para que lo recordemos más para nosotros, se utiliza tanto como insecticida en la fumigación y para la esterilización quirúrgica. Se absorbe a través de la piel y por vía respiratoria y es un alquilante que se va a unir directamente al ADN produciendo mutación. La exposición aguda va a provocar irritación en los ojos, en la nariz, en la garganta y va a provocar tos. Y también puede provocar síntomas neurológicos y manifestaciones gastrointestinales y respiratorias. Es abortivo, causa polineuritis y como habíamos dicho, como afectan, es un alquilante que se va a unir al ADN, va a provocar mutaciones. Forma parte del grupo 1. Es carcinógeno para el hombre y va a provocar las leucemias linfocíticas crónicas, el linfoma no-Hodgkin y el mieloma múltiple. La leucemia linfocítica crónica, que es tan común, tanto en nuestro país como en el mundo entero. ¿Cuándo pueden pensar en una leucemia linfocítica crónica? Cuando ustedes vienen un paciente al consultorio y le encuentran un montón de ganglios. Después voy a mostrarle una diapo donde pueden encontrar los ganglios diseminados en el cuerpo. El paciente, ustedes pregúntenle sobre los síntomas B, si tienen fiebre. Usted ha tenido fiebre, suda por la noche. Ese suda por la noche les doy un tip, por así decirlo. Le va a decir, sí, a la noche tengo calor. El que suda a la noche por una LLC o por un linfoma, le va a decir que tiene que cambiar la sábana. Transpira de una manera que no lo va a provocar el calor. Es bastante notorio el sudor por estas patologías hematológicas y la disminución del peso. Los síntomas B es fiebre, sudoración nocturna y disminución de peso. ¿Qué podemos llegar a encontrar? La linfocitosis. Ajá, linfocitosis. Ya no estamos hablando de disminución de linfocitos, sino que aumentan los linfocitos. Y puede coexistir una neutropenia, o sea, una disminución de glóbulos blancos, de glóbulos blancos. Puede haber una disminución de glóbulos rojos. La eritro está elevada, está funcionando mal el riñón. Son todas, van a ver en el laboratorio cosas que no tienen, digamos que no es lo común ver en un laboratorio normal. Van a ver una linfocitosis, una anemia y una eritro elevada, típica. Esa es típico de lo que van a ver. Y acá está la imagen del mieloma múltiple. El mieloma múltiple es una de las patologías, a mi entender, más complicadas en la hematología, por la sintomatología que provoca el mieloma múltiple. El mieloma múltiple va a provocar destrucción ósea. En esta en esta placa de cráneo
si ustedes pueden acercarse a la pantalla, van a ver como que si tuviera radiopacidades en el cráneo, o le llaman imágenes en sacabocado. ¿Qué es una imagen en sacabocado? Como que si se va comiendo el hueso, ¿sí? Si ustedes se fijan en el perfil del cráneo, todas las, a nivel occipital y frontoparietal van a ver imágenes más oscuras. Bueno, eso es típico del mieloma múltiple, cómo lo va comiendo al hueso, obviamente con afectación craneal. Puede tener afectación tanto en huesos largos como en huesos planos. Y a su derecha van a ver estas células que son los plasmocitos, que son células que nadie quiere tener, pero que son bellas, bellas, bellas al microscopio óptico. Son células totalmente diferentes a la celularidad normal. Van a haber células binucleadas, núcleos intercitoplasmáticos, esos plasmocitos tan virtuosos, células tan gigantes. Es muy lindo de ver en microscopía óptica. Obviamente que estamos hablando de todas patologías de tratamiento quimioterápico. Las evoluciones, lamentablemente, no es buena del mieloma múltiple. Y esto es lo que yo le había contado, la leucemia linfocítica crónica. Un paciente que viene y le dice, doctora, estoy llena de ganglio, de pelotitas en el cuerpo. Bueno, esta es una imagen linda de un hombre con todos los ganglios. Fíjense en dónde ustedes tienen que ir a buscar ganglios en una persona con una posible LLC. Fíjense en submaxilares, preauriculares, retroauriculares, cadena subclavian a nivel, bueno, lateral del cuello, se me fue no puedo recordar el nombre, y van a encontrar también a nivel inguinal y a nivel subaxilar. Perdón, a nivel axilar van a encontrar todas cadenas ganglionares, pero las que más van a notar es a nivel cervical, retroauricular e inguinal. En esta imagen de frotis de sangre periférica, a la izquierda van a ver obviamente los glóbulos blancos, los linfocitos, y van a ver esa mancha roja que pareciera como que si hubiese sido un error de microscopía o de tinción, o que se rompió un glóbulo rojo. No, eso se llama sombras de Grumpecht. Grumpecht es quien las encontró. Eso es patognomónico de la leucemia linfocítica crónica. Eso es, les vuelvo a recordar el nombre, es las sombras de Grumpecht. Paciente que yo veo, sin conocerlo, nunca lo vi, no sé la clínica, no sé nada, pero yo pongo eso al microscopio óptico y yo puedo decir sin clínica y sin laboratorio que estamos enfrente de una leucemia linfocítica crónica. Bueno, esta imagen es de mi querido Hospital Centenario. Allí me formé y la verdad es que siempre pongo imágenes tanto de la facultad como del Hospital Centenario, y porque soy muy agradecida, desde mi infancia yo me eduqué desde el jardín, en la escuela pública, jardín, primaria, secundaria, universidad, hospital público, y defiendo la educación pública y siempre me gusta mostrar y defenderla porque todos fuimos, somos y seremos resultado de la educación pública, a mi entender. Entonces mi agradecimiento como egresada. Y también quisiera recordar que más allá de todos los tratamientos, que también son cuestiones que por ahí me pregunto, ¿no? Cuando estamos tratando a pacientes con quimioterapia, que para poder resolver ciertas cuestiones
no dejamos de utilizar sustancias tóxicas. La ciclofosfamida es de uso cotidiano en la hematología, al igual que el metotrexate, que el cisplatino, que el melfalán, el melfalán ya no, el clorambucilo, y son drogas altamente tóxicas. Pero bueno, es la discusión de siempre y yo no les voy a poder dar la respuesta a eso. Hay esto sobre la proliferación del cáncer, de las enfermedades reumatológicas. En lo reumatológicas se utiliza mucho el metotrexate, y las enfermedades inmunológicas ha provocado un incremento en la utilización de estas medicinas que son peligrosas también en el ámbito sanitario. Por lo cual, no, esto no quería mostrar, pero sí quería mostrar la imagen de la famosa, acá está, a ver. Esta es la campana. Es acá donde allá en el Hospital Centenario, la campana donde producen donde las preparan las sustancias quimioterápicas, lo hacen arriba, por encima de traumatología, ya no recuerdo cuál es la sala, pero allí está donde las manipulan, y lo que ustedes ven, donde está la señora, donde está la profesional a través de un vidrio, eso se llama campana. Es un sistema de filtración donde hacen que todos los tóxicos que se estén manipulando no entren en contacto con los trabajadores. No hace tanto tiempo que están las campanas en los servicios de atención de salud pública y privada. Y por último, quería agradecer a los oyentes de esta clase. Primero pedir disculpas porque la verdad que me desempeño mucho mejor en lo presencial, se me complicó bastante a nivel informático, pero más que nada quería dar un pantallazo de lo que es la hematología, y más que hablar de las sustancias tóxicas, que por ahí entiendo que es un plomo, es recordar esto de vuelta. Lo que es una visitopenia, lo que es una leucopenia, lo que es una trombocitopenia, cuándo derivar, cuándo asustarse, cuándo no asustarse. Bueno, esta es una foto de la ciudad de Santa Fe, donde yo nací y me crié. Y bueno, muchas gracias por su atención, y cualquier duda ahora que quieran preguntarme, me pueden preguntar. Hola, buenas noches. Hola. María. ¿Cómo están? Yo quería hacer un aporte que me parece re importante. Nosotros tuvimos a la utilización de los periódicos, viste, bien hechos en el ámbito laboral, y de cómo la diferencia de un departamento de salud ocupacional con medicina laboral. Nosotros teníamos un colaborador que tenía sintomatología, viste, un síndrome asténico, debilidad. Sí. Notaba petequias, pero él es pecoso, entonces no sabía determinar si eran petequias o no, y procrastina la realización del periódico por esta debilidad que refería, hasta que va, se la realiza. Esto es San Lorenzo. IRT San Lorenzo me llama para avisarme que tenía 3.000 plaquetas. 3.000. Yo digo, debe ser un error de valorización. De hecho, chequeé el valor para decir, no, 3.000 no puede ser. Debe estar, viste que a veces hay distintas unidades de cuantificación. Dije, bueno. Llegué, lo vi al colaborador de pie, muy tranquilo en la puerta, me dice, me voy manejando al parque. Así me tratan. Quería hacer la ergometría, de hecho, estaba pendiente. No, Leo, no vas a realizar nada, yo te voy a acompañar al parque. Ingresa, efectivamente, 3.000. Sin fiebre, sin nada. Sin nada, yo un miedo atroz. Padre había sido papá hacía 2 días, y me dice, no, yo le adjudicaba todo este malestar que tengo, que me duele la panza. Yo estaba muerta de miedo, me fui con él a Rosario. Bueno, por supuesto que quedó internado, lo pulsaron con corticoides, fue remitiendo muy de a poquito. Nosotros trabajamos con fofina, entonces, viste, todos los miedos habido y por haber. ¿Dónde trabajaste?
¿Dónde trabajabas en San Esta es Lorenzo? una empresa que hace aplicación de fosfuro de magnesio y aluminio, una Mm. fumigadora. Y les dosamos las colinesterasas, por suerte no hemos tenido, no hemos tenido ni depósitos, ni incidentales, ni aumentos de las mismas, así que los médicos hacen muy a conciencia, la verdad que, de hecho la misma empresa, otra, fabrica los EPP, tenemos full mask, los filtros, tenemos, bueno, las bombas de fosfina, también las hacemos otra parte de la empresa. Bueno, la cosa es que no remitía el cuadro, trepó un poquito por los pulsos de corticoide, pero ni bien los abandonaba, caía. De hecho, él me acusa como su médica de cabecera en el, en el sanatorio, porque me dice, Vicky tiene mis exámenes, me saqué la vesícula hace poco, así que ella sabe que yo siempre tuve buen valor de laboratorio, porque le había pedido toda la serie de coagulación y todo lo que vos ya sabés. Y bueno, ahora está con el trombopac. Empezado tratamiento, por suerte también la cobertura fue al 100% por parte de Esencial. Fue bueno, una PTI, revirtió muy bien. Y yo valoro muchísimo el seguimiento del departamento, porque hubiera sido un chico que se hubiera quedado a hacer la ergo y no bien se hubiera sentido mejor, porque la médica de este lugar se le iba a hacer igual la ergometría. Su preocupación era que quizás le quedaran los hematomas por los chupetes del electro. Pero te pregunto, Todavía tengo la mano en el... ¿Nunca sangró? Nunca tuvo hematurias, nunca tuvo ni en escleras, tenía estas petequias amontonaditas que yo no sabía cómo se llamaban en paladar blando, que cuando vos las mostraste... ¿Viste lo que te mostré? Que son típicas. Cuando, bueno, Victoria no va a ver, no te lo vas a olvidar nunca eso, no. después de lo que viste, y que viste las petequias en paladar, pero son, por eso yo entiendo que esta clase es media plomo, porque hablando de plomo, pero a mí me gusta que quede el concepto ese. ¿Qué es lo que tienen que ir a buscar? Las petequias en miembros inferiores pueden esperar, pero las petequias en paladar blando cuando aparecen, corran, porque es ahí donde empieza a estallar. Me llama la atención que estemos hablando de 3.000 plaquetas, y la serie roja y la serie blanca, ¿cómo estaban? No estaban movidas, yo a todo esto, imagínate, desde que llegué desde la empresa hasta IRT, en la cabeza repasando todo lo que era cada plaqueta. Y desde que íbamos desde IRT hasta el parque, todos los mielodisplásicos. La serie roja intacta, el resto de los blancos intactos, perfecto. Lo trató Virginia, no me acuerdo el apellido, que hasta ahora, que lo sacamos de los grupos de riesgo y comenzó a trabajar otra vez, muy espalda con ella, la verdad que trabajar así... Y es un servicio de salud Virginia Alonso. Alonso. Virginia Alonso, sí, la conozco. Sí, y bueno, PTI. Sí, PTI. Okay. Está re bien con el trombopac, nunca levantó arriba de las 100, 110, pero bien, re bien. El chico sin clínica nunca, lo único que tenía dolor abdominal, yo sufría, no dormí un mes. ¿Esplenomegalia? Y en el periódico de este año, previo a hacérselo, yo no quería que vaya por el flujo de gente, ¿viste? Por más que tengan protocolo, lo evalué yo en consultorio y le logré notar hígado y vasos inflamados. Es delgado, así que fue fácil hacerlo. Sí, la esplenomegalia en la PTI van de la mano. Pero bueno, 3.000 plaquetas, raro, tan baja, sin otra clínica, pero bueno, la tuviste. Pero bueno, sí. Lo patognomónico de paladar la duro. Cara de la corticoterapia, porque esto me tocó de primera línea seguirlo, ¿viste? No es lo mismo, a ver, que un paciente, un vecino, un conocido. Este chico yo lo conocí sin corticoterapia y lo conocí con pulsos y vía oral de mantenimiento hasta que empezó con el trombopac y era increíble, increíble. Y bueno, y toda la clínica estuvo con todo lo que ustedes ya saben, las palpitaciones, el insomnio. Fue un re lindo acompañamiento. Yo creo que tiene que haber así. Sí, por eso, obviamente que es la discusión de siempre, de las drogas que en ciertos momentos
nos sacan del apuro y después de las toxicidades propias de las drogas. Pero bueno, es la discusión. Vamos a pensar en el después, cuando tenés que sacarlo al paciente de lo agudo. No se discute. Yo siempre creo que ahí puse en la última, te lo pongo por las dudas, acá está para todos y todas, está mi número de teléfono y mi mail, por si quieren contar conmigo para lo que sea, para cualquier duda, me mandan WhatsApp, no hay ningún problema, cuenten con mi contacto. ¿Lo podés ver? ¿Se ve bien, Victoria, el teléfono? ¿Sí? Bien. Sí, sí, ahí lo compartí en el grupo. Bueno, no sé, ¿alguna otra duda que tengan? ¿No?